Parte 1. Dicen que la historia que nos cuentan en los libros está pulida como un espejo, diseñada para que refleje solo lo que conviene. Pero yo aprendí, hace mucho tiempo, que bajo esa superficie brillante se esconde otra historia, más áspera, más peligrosa. Una que nunca aparece en los registros oficiales, porque está hecha de gritos ahogados, de pasos borrados en pasillos oscuros, de susurros que los cronistas prefirieron no escribir. Esta es una de esas historias, una verdad que durante siglos se ha querido enterrar en silencio. Lo que ocurrió con las concubinas cuando el emperador cerró sus ojos por última vez. En apariencia, el imperio sabía muy bien cómo despedir a sus gobernantes. Grandes ceremonias, música solemne, desfiles interminables de cortesanos vestidos con telas bordadas en oro. Pero detrás de los portones, detrás de las columnas de mármol y de las miradas endurecidas de los generales, se ocultaba otra realidad, la de un harén lleno de mujeres cuyo destino pendía de un hilo invisible. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La muerte de un emperador no era solo el fin de un reinado, también era el comienzo de un secreto. Yo lo recuerdo con una claridad inquietante. El palacio parecía contener la respiración. Los jardines, normalmente vibrantes con el murmullo de las fuentes, estaban mudos. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Los eunucos corrían de un lado a otro, llevando mensajes escritos en tiras de seda, mientras los consejeros murmuraban entre dientes, temerosos de que cualquier palabra pudiera costarles la cabeza. El aire olía a incienso quemado, denso y sofocante, como si pretendiera ocultar algo más que el hedor de la muerte. Se decía que el emperador había muerto en su lecho, rodeado de sus médicos y de unas pocas concubinas, elegidas para servirle hasta el último suspiro. Pero yo escuché rumores distintos, que no fue una enfermedad lo que lo llevó, sino un veneno lento, servido en copas de jade por manos demasiado obedientes. No puedo probarlo, claro. Nadie se atrevería a escribir tal cosa en los anales imperiales. Sin embargo, la tensión en el ambiente, la forma en que los príncipes se miraban entre sí, con sonrisas tensas y dedos inquietos, parecía confirmar que la muerte del emperador había sido algo más que un simple designio de los dioses. Y mientras los cortesanos fingían duelo, las concubinas se encontraban atrapadas en un destino incierto. Ellas eran más que compañeras del emperador. Eran cofres vivientes de secretos, portadoras de confesiones susurradas en la penumbra, de intrigas compartidas entre caricias y promesas. Cada una de ellas sabía demasiado, y en un palacio donde el poder cambiaba de manos como un cuchillo ensangrentado, saber demasiado equivalía a estar marcada. Es por eso que, cuando los tambores de luto comenzaron a retumbar en la ciudad, muchos no lloraron al emperador. Lloraron, en silencio, por aquellas mujeres cuyo porvenir había quedado sellado con la última exhalación del monarca. Nadie lo decía, pero todos lo presentían. Las concubinas no sobrevivirían al hombre que las había poseído, porque en la corte imperial no solo los emperadores morían, también lo hacía su silencio, y con él todo aquello que podía incomodar al poder que estaba por nacer. Y así comenzó esta historia, oscura como los corredores donde nunca penetraba la luz, donde las paredes parecían escuchar más de lo que hablaban los hombres. Una historia que nunca fue escrita con tinta, sino con sombras y con miedo. Una historia que, aún hoy, late bajo la superficie de los relatos oficiales, esperando a ser descubierta. Y yo estoy aquí para contarla, aunque cada palabra pese como una condena.
Parte 2. El día en que se anunció la muerte del emperador, el cielo parecía haber caído sobre la ciudad. Las campanas resonaron con un tono grave, y los tambores marcaron un ritmo que se extendió por cada callejón como si fueran latidos fúnebres. La gente en el mercado se arrodilló de inmediato, sin atreverse a levantar la vista. Nadie lloraba de verdad. Sabían que los ojos de los guardias se paseaban entre la multitud, atentos a descubrir al que no mostrara el duelo que se exigía. Era un espectáculo obligatorio, una coreografía de lamentos ensayados. Dentro del palacio, el ambiente era distinto. Los corredores estaban llenos de cortesanos con los labios apretados, rostros rígidos como máscaras. No había lágrimas sinceras, sino una espera ansiosa. La muerte del emperador era el final de una era, sí, pero sobre todo era el inicio de una batalla invisible. ¿Quién ocuparía el trono? ¿Quién lo perdería todo? ¿Quién sería recordado y quién borrado de los registros? En los pasillos oscuros se respiraba una tensión que ningún incienso podía disimular. Recuerdo los aposentos imperiales. La cámara donde yacía el cuerpo estaba rodeada de linternas cubiertas con telas negras, y el silencio era tan denso que cada crujido de la madera sonaba como un trueno. Los eunucos mantenían alejados a los curiosos, mientras los consejeros se acercaban al lecho, uno por uno, inclinando la cabeza no tanto en respeto como en cálculo. Cada mirada parecía medir las posibilidades de sobrevivir en el nuevo orden. El cadáver del emperador ya no era un cuerpo, era una señal, un punto de quiebre que dividiría destinos. Entre las concubinas, la noticia cayó como un cuchillo invisible. Muchas se habían preparado en secreto, porque sabían que este día llegaría. Algunas rezaban con los labios temblorosos, otras se miraban entre sí con ojos desorbitados. Cada una comprendía la misma verdad amarga. Mientras vivió, el emperador les dio un lugar en el palacio, aunque fuera un lugar de encierro y dependencia. Con su muerte, quedaban convertidas en una amenaza. Ninguna mujer de esas estancias podía ignorar lo que la historia susurraba en voz baja. Las concubinas no tenían futuro sin su dueño. Los príncipes, medio hermanos entre sí, se acercaron al cuerpo con gestos ceremoniosos, pero en sus pupilas ardía el fuego de la ambición. Uno de ellos, el heredero aparente, inclinó la cabeza con una solemnidad tan rígida que parecía de piedra. Otro, en cambio, no pudo ocultar una sonrisa fugaz que desapareció tan rápido como una chispa en la oscuridad. No se necesitaba hablar para entender que la lucha por el poder ya había comenzado, aun cuando el cuerpo del emperador ni siquiera había sido preparado para la ceremonia. La noticia corrió por el harén como un viento helado. Las sirvientas murmuraban en rincones apartados, cubriéndose la boca con las mangas para que los guardias no leyeran en sus labios. Una frase se repetía, baja, temblorosa. Ha llegado la hora del juicio. Era como si todas supieran que, tras la máscara de duelo, se preparaba un destino oscuro para ellas. El palacio entero se había convertido en una trampa de silencio y de miradas furtivas. Esa noche, mientras las antorchas iluminaban los pasillos y los sacerdotes preparaban los ritos funerarios, los ecos de la incertidumbre retumbaban en cada habitación. Nadie se atrevía a dormir. Nadie sabía qué amanecer traería la nueva era. Y entre los muros de piedra, las concubinas aguardaban, con el corazón en la garganta, sabiendo que la muerte del emperador era apenas el comienzo de su verdadera condena. Parte 3. El destino de las concubinas quedó sellado en el mismo instante en que el gong funerario sonó por última vez.
Nadie lo pronunció en voz alta, pero cada mirada que se posaba sobre ellas lo decía todo. Ya no eran mujeres, ya no eran parte de la corte. Eran, simplemente, vestigios incómodos del hombre muerto. El emperador había sido su razón de existir. Sin él, se habían convertido en sombras que cargaban con secretos demasiado peligrosos. La costumbre dictaba que algunas concubinas privilegiadas podían retirarse a monasterios apartados, bajo voto de silencio y oración. Pero esa era la versión que los cronistas escribían en sus páginas doradas, una versión pulida para la posteridad. La realidad era distinta, mucho más áspera y cruel. En muchos casos, las concubinas eran consideradas como parte del tesoro personal del monarca, ornamentos vivos que, sin su dueño, no tenían valor, y un tesoro peligroso debía ser ocultado o destruido. El harén, que había sido un lugar de música, perfumes y velos de seda, se transformó en una jaula cargada de temor. Las mujeres caminaban despacio, como si cada paso pudiera ser el último. Algunas se aferraban a la esperanza de que el nuevo emperador, quienquiera que fuera, tuviera misericordia. Otras ya sabían que la misericordia no era una moneda que se gastara en palacio. Sus cuerpos eran recuerdos andantes y sus memorias eran armas invisibles. Un solo rumor escapado de sus labios podría desatar disputas entre príncipes y arruinar alianzas. Se contaba en susurros lo que había ocurrido en otras dinastías. Concubinas obligadas a beber copas envenenadas en honor al difunto. Entierros en los que mujeres vivas eran colocadas junto al ataúd imperial. O fugas desesperadas que terminaban en callejones sin salida. El pasado se repetía como un eco, y ese eco retumbaba ahora en cada rincón del palacio. Esa tarde, cuando los consejeros se reunieron en la sala del dragón, uno de los ancianos se atrevió a plantear la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Qué haremos con ellas? Un silencio espeso cubrió la sala. Todos sabían que las concubinas no podían simplemente ser liberadas. Eran demasiado valiosas, demasiado comprometidas. Habían oído confesiones, habían guardado secretos de estado susurrados en la intimidad, habían visto rostros llorar cuando nadie más miraba. Eran las guardianas de una memoria peligrosa. Mientras tanto, en sus habitaciones, las mujeres esperaban noticias, y el miedo se expandía como un humo invisible. Una de ellas, más joven, preguntó si serían enviadas al campo, a vivir en retiro. La respuesta fue un silencio que heló la sangre de todas, porque cuando el silencio es la única respuesta, significa que la verdad es demasiado amarga para pronunciarla. El palacio se llenó de un rumor sordo. Las concubinas ya no eran mujeres, eran secretos, y en la corte imperial los secretos siempre tenían un precio que tarde o temprano alguien pagaba con la sangre o con el olvido. Parte 4. Los eunucos, aquellos hombres mutilados en cuerpo pero afilados en mente, se convirtieron de pronto en los guardianes del destino de las concubinas. Nadie conocía los pasillos secretos del palacio como ellos. Nadie tenía tanto acceso a las cámaras cerradas ni a los susurros de medianoche. Ellos, que habían sido considerados servidores obedientes, ahora eran los carceleros invisibles de aquellas mujeres. Recorrían los corredores con pasos suaves, llevando llaves colgadas al cinturón y pergaminos con órdenes selladas que nunca enseñaban a nadie. Sus rostros eran impenetrables, ni piedad ni crueldad, solo una calma fría que helaba a quienes los miraban a los ojos. Era un poder extraño, disfrazado de servidumbre, porque en realidad los eunucos no solo servían, controlaban.
Las concubinas los observaban con terror, disfrazado de respeto. Sabían que esos hombres eran la línea que separaba la vida del olvido. Un eunuco podía decidir si una mujer recibía comida caliente o un cuenco de agua turbia, si podía salir al jardín o permanecer encerrada en la penumbra. En aquel tiempo de incertidumbre, su poder creció como una sombra que cubría cada rincón de la harén. Se decía que, en los archivos secretos que solo ellos consultaban, guardaban listas con los nombres de cada concubina, notas sobre sus inclinaciones, sus rivalidades, los secretos que habían confesado entre lágrimas en noches solitarias. Los eunucos sabían demasiado, y el saber, en el palacio, era un arma tan peligrosa como cualquier espada. Una noche, uno de ellos, viejo y encorvado, se detuvo frente a la cámara principal del harén. Abrió la puerta con un gesto solemne, y su sola presencia hizo que todas las mujeres se arrodillaran, temblando. No pronunció palabra, solo dejó caer un rollo de seda sobre la mesa y salió en silencio. Cuando lo abrieron, no encontraron órdenes claras, sino un poema escrito en caracteres torcidos. Hablaba de flores que debían marchitarse junto al árbol caído. El mensaje era oscuro, pero todas lo entendieron. Su vida estaba ligada a la del emperador muerto. Al día siguiente, los eunucos comenzaron a colocar guardias adicionales en las entradas del harén. Nadie entraba ni salía sin su permiso. El jardín, antaño un espacio de risas y música, se convirtió en un patio vigilado. Incluso las sirvientas, que solían moverse libremente, eran ahora interrogadas al salir. La prisión se había cerrado sobre ellas, y los eunucos eran sus nuevos carceleros. Y así, sin pronunciar un decreto, sin necesidad de un anuncio público, el poder de decidir sobre las concubinas pasó a manos de esos hombres de rostros inexpresivos. Mientras los príncipes discutían la sucesión en los salones dorados, en las sombras del harén se fraguaba otro destino, el que dictaban los eunucos, guardianes del silencio, dueños de la llave y del secreto. Parte 5. La reunión se llevó a cabo en una sala estrecha, lejos de los grandes salones ceremoniales donde aún ardían las lámparas de luto. Era un espacio que no figuraba en los planos oficiales del palacio, con muros de piedra desnuda y un techo bajo que parecía aplastar a los presentes. Allí, bajo la luz vacilante de unas velas, se congregaron los hombres que decidían el rumbo del imperio, consejeros de mirada turbia, eunucos de labios sellados, generales que aún olían a hierro y sangre. Nadie llevaba insignias ni ropajes fastuosos. Todos habían venido envueltos en la sombra, como si el mismo acto de reunirse fuese un crimen. El tema era uno solo, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo con claridad. El anciano consejero, de barba blanca y voz temblorosa, fue el primero en alzar la palabra. Las mujeres del harén. Y después de un largo silencio, añadió: ¿qué se hará con ellas? Los generales desviaron la mirada. Los eunucos se mantuvieron impasibles, como estatuas. Fue el joven heredero, aún sin la corona, quien respondió con una sonrisa apenas perceptible. Las flores no deben sobrevivir al jardín. Ese fue el inicio. Una frase dicha con ligereza, pero que todos entendieron como una sentencia. Nadie se opuso de inmediato, porque oponerse habría sido declararse enemigo del nuevo orden. En cambio, comenzaron a discutir en círculos, usando palabras suaves que ocultaban un filo mortal. Un consejero sugirió enviarlas a monasterios, donde el silencio eterno las sepultaría sin necesidad de derramar sangre.
Otro, más severo, afirmó que los monasterios eran lugares porosos. Las mujeres podrían escapar, podrían ser encontradas por enemigos, podrían sembrar rumores en el pueblo. Un general, con el ceño fruncido, recordó en voz baja lo que había ocurrido en la dinastía anterior. Concubinas que, liberadas en aldeas, terminaron siendo utilizadas como símbolos por facciones rebeldes. El aire en la sala se volvió espeso. Nadie bebía del vino servido. Nadie se atrevía a mover un dedo más de lo necesario. El silencio se llenó de respiraciones contenidas, hasta que uno de los eunucos habló con calma, como si leyera un texto ya escrito en su mente. El silencio de los vivos es frágil, el de los muertos, eterno. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Nadie respondió, pero todos lo entendieron. El pacto comenzaba a tomar forma. No se trataba de decidir si las concubinas debían morir, sino de cómo hacerlo sin dejar rastros, sin manchas en los registros, sin que la historia pudiera acusar al nuevo emperador. El heredero, apoyado contra la pared, jugaba con un anillo de jade en sus dedos. Finalmente habló, y su voz fue tan suave que parecía un susurro de viento. El mundo no recordará nombres, recordará solo que el imperio se mantuvo unido. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El pacto estaba sellado, aunque ningún documento lo confirmara. Nadie firmó nada, nadie escribió una palabra. Solo miradas cruzadas, asentimientos apenas visibles, y la certeza de que a partir de esa noche, el destino de las concubinas había quedado escrito en la oscuridad. Cuando los hombres abandonaron la sala, el aire parecía más pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido el secreto. Y en el harén, lejos de allí, las mujeres dormían inquietas, ignorantes de que sus vidas habían sido discutidas como si fueran monedas gastadas en una mesa de apuestas. Un pacto de sombras había decidido su final, y ninguna de ellas había estado presente para defenderse. Parte 6. Los rumores comenzaron como un murmullo suave, apenas audible, que se deslizaba por los pasillos como una corriente de aire helado. Nadie sabía quién había hablado primero, pero pronto todas las concubinas lo escuchaban. Decían que serían enviadas a templos apartados, a rezar por el alma del emperador hasta que sus voces se apagaran para siempre. Otras aseguraban que serían obligadas a seguirlo en la muerte, que sus cuerpos serían sacrificados como ofrendas de lealtad. El miedo se instaló en cada rincón del harén, y con él llegó una sensación de asfixia, como si los muros se cerraran cada vez más. Las noches se llenaron de susurros. Algunas mujeres lloraban en silencio, apretando contra el pecho las cartas, los broches o los pañuelos que el emperador les había regalado, como si esos objetos pudieran protegerlas. Otras intentaban mostrar entereza, repitiéndose a sí mismas que los príncipes tendrían compasión. Pero en sus ojos se leía la misma desesperación. Todas comprendían que eran piezas de un tablero que ya no tenía lugar para ellas. Los sirvientes también hablaban, aunque siempre con miedo. Una doncella joven, temblando, juraba haber oído a un eunuco decir que pronto habría un banquete de despedida. Otra contaba que había visto preparar cofres con telas negras, destinados a cubrir rostros. Nadie podía comprobar nada, pero los rumores crecían, alimentándose unos de otros, hasta convertirse en una verdad más fuerte que cualquier decreto. El ambiente del harén cambió, la música cesó, las risas se apagaron, y las mujeres comenzaron a mirarse unas a otras con desconfianza. Cada palabra que salía de los labios podía ser usada en contra,
Cada gesto podía interpretarse como una traición. Había quienes susurraban que, si alguien lograba escapar, los demás serían castigados en su lugar. Esa amenaza no estaba escrita en ninguna ley, pero se sentía tan real como el hierro de los barrotes invisibles que las rodeaban. Una tarde, cuando las concubinas se reunieron en el patio interior, el viento trajo consigo el sonido lejano de los tambores fúnebres. Era el ensayo de la ceremonia final del emperador. El golpeteo marcial retumbaba en los pechos de las mujeres como un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Algunas cayeron de rodillas, otras se abrazaron entre sollozos, pero hubo también quien se quedó quieta, con los ojos fijos en el horizonte, como si buscara una salida que no existía. En las horas más silenciosas de la noche, cuando el palacio entero parecía dormir, los rumores se volvían aún más oscuros. Alguien dijo que ya había concubinas desaparecidas, llevadas en secreto a salas ocultas de donde nadie regresaba. Alguien más afirmó haber visto, desde la rendija de una puerta, cofres sellados que eran sacados a medianoche hacia los jardines prohibidos. La verdad era imposible de distinguir entre tanta sombra, pero el veneno del miedo se había extendido por completo. Las concubinas comenzaron a sospechar incluso de sus propias sombras. El miedo no solo venía de fuera, también nacía dentro de ellas, en sus pensamientos más profundos. Cada rumor, cada palabra no confirmada, era como una gota de veneno que iba desgastando la razón. Y poco a poco, el harén dejó de ser un lugar de belleza encerrada para convertirse en una prisión psicológica, donde las paredes no necesitaban barrotes, porque era el miedo mismo el que mantenía a todas atrapadas. Parte 7. El veneno de los rumores no tardó en fracturar la frágil hermandad que había existido entre las concubinas. Hasta hacía poco, compartían confidencias, rezaban juntas en las noches más frías y se consolaban en la soledad del encierro. Pero con la sombra de la muerte acechando, cada palabra comenzó a convertirse en un arma, y cada sonrisa en una posible trampa. El miedo, lento y corrosivo, transformó los lazos en cadenas que arrastraban hacia la traición. Algunas mujeres, desesperadas, intentaron sobornar a los eunucos. Les ofrecían joyas escondidas entre los pliegues de sus vestidos, perfumes valiosos, incluso promesas de revelar secretos íntimos del emperador difunto. Pero los eunucos aceptaban los presentes con expresión impasible y luego los dejaban esperando, sin respuesta. Aquellas que se atrevían a pedir más de una vez desaparecían misteriosamente, trasladadas a aposentos vacíos de los que no regresaban. El pánico crecía, y con él surgieron las delaciones. Una concubina acusó a otra de haber escrito una carta clandestina dirigida a un príncipe rebelde. La acusada lo negó con lágrimas, pero fue arrastrada fuera del patio por 2 eunucos de rostro pétreo. Otra mujer, temiendo ser señalada, inventó que había visto a su rival escondiendo un veneno entre sus ropas. Nadie sabía si aquello era cierto, pero la sospecha bastaba para convertir el rumor en sentencia. Las alianzas secretas comenzaron a nacer, y pronto se quebraban con igual rapidez. Algunas concubinas se unieron en pequeños grupos, jurándose lealtad eterna, pero al menor atisbo de peligro, una de ellas rompía el juramento para salvarse. El harén se convirtió en un tablero de intrigas, donde la confianza se compraba y se vendía al precio del miedo. En las noches, mientras las linternas se apagaban lentamente, se escuchaban llantos contenidos y discusiones en voz baja. Una joven,
apenas adolescente, gritó entre sollozos que había visto a otras conspirando para escapar. Las señaladas se abalanzaron sobre ella para hacerla callar, pero los guardias ya habían escuchado. Esa misma madrugada, 3 mujeres fueron sacadas por los pasillos oscuros, sus pasos amortiguados por el eco de las paredes, y nunca más se supo de ellas. El ambiente se tornó insoportable. El silencio ya no era solo miedo a los guardias, sino también un muro entre las propias concubinas. Nadie confiaba en nadie. Una palabra mal dicha podía significar la muerte. Un gesto demasiado amable podía levantar sospechas. La soledad, incluso rodeada de docenas de mujeres, era total. Y así, en esa red de engaños y delaciones, las concubinas comenzaron a perder algo más que la esperanza. Perdieron la certeza de quiénes eran realmente. Muchas ya no sabían si las palabras que pronunciaban eran sinceras o solo máscaras de supervivencia. El harén, antes un lugar de competencia velada por la atención del emperador, se había transformado en un laberinto psicológico donde cada paso podía ser la última elección. Entre las sombras, el eco de las traiciones crecía, anunciando que el verdadero peligro no estaba únicamente en las órdenes de los poderosos, sino también en el corazón tembloroso de cada mujer que buscaba salvarse a cualquier precio. Parte 8. La decisión final se tomó en secreto, en una noche en que la luna apenas se mostraba detrás de nubes pesadas. El heredero, sentado en el trono provisional de Jade, escuchó a sus consejeros hablar durante horas, como si cada palabra buscara disfrazar lo inevitable. Algunos pedían cautela, otros exigían rapidez, pero todos coincidían en un mismo punto. Las concubinas no podían seguir existiendo. No eran mujeres a los ojos del poder, sino testigos incómodos, reliquias de un emperador muerto que podían convertirse en armas en manos equivocadas. El heredero, con una calma inquietante, se inclinó hacia adelante y habló con voz baja, tan baja que obligó a todos a guardar un silencio expectante. El árbol ha caído, y las ramas no deben seguir vivas. Nadie se atrevió a contradecirlo. Esa frase fue suficiente para que la orden no escrita quedara clara. No habría monasterios, no habría retiros silenciosos. El futuro del imperio se levantaría sobre el olvido de aquellas mujeres. El decreto jamás sería grabado en bambú ni sellado en pergamino, porque el poder verdadero no necesitaba tinta. Se sostenía en el miedo y en la obediencia. Los eunucos recibieron las instrucciones en la penumbra. No hubo gritos, no hubo ceremonias. Solo miradas firmes y un asentimiento. Ellos entendieron mejor que nadie lo que debía hacerse. Borrar sin dejar huella, silenciar sin levantar sospechas, actuar como fantasmas que despojaban al mundo de voces molestas. Mientras tanto, en el harén, las concubinas seguían en su juego de alianzas y traiciones, ignorando que sus destinos ya estaban decididos. Algunas aún creían en la posibilidad de un retiro honorable, otras en que podrían convertirse en siervas de los príncipes, pero todas se aferraban a una esperanza rota. La realidad ya había sido escrita en la oscuridad, en un idioma de sombras que ellas no podían descifrar. Se cuenta que, esa misma noche, una de las concubinas mayores soñó con el emperador. Lo vio extendiendo su mano hacia ella, pero en sus ojos no había amor ni protección, sino un vacío helado. Despertó con un grito, convencida de que era un presagio. Al amanecer, pidió hablar con un eunuco y le ofreció entregar todos los secretos que guardaba, con tal de salvar la vida de sus compañeras. El eunuco la escuchó en silencio,
Asintió lentamente y se marchó. Nadie volvió a verla. Los preparativos comenzaron de inmediato. Se reforzaron las guardias en los pasillos, se cerraron accesos secundarios y se ordenó que las sirvientas más jóvenes fueran reemplazadas por otras nuevas, para que nadie pudiera contar lo que estaba a punto de suceder. La maquinaria del silencio se ponía en marcha con la precisión de un reloj fúnebre. El heredero no volvió a mencionar el asunto en público. Para él, el problema ya estaba resuelto. El nuevo emperador debía mostrarse como un hombre de piedad ante el pueblo, mientras en lo profundo del palacio, el pacto secreto se cumplía con la frialdad de un cuchillo. Nadie más debía saber. Nadie más debía recordar. Así, el destino de las concubinas quedó sellado en un acuerdo invisible, pronunciado en susurros y cargado de sombras. Un destino que no sería registrado por los cronistas, pero que pesaría como una mancha imborrable en las piedras del palacio. Una orden secreta que, aunque nunca escrita, se grabó en la historia con el eco silencioso de la tragedia. Parte 9. La noche del ritual del silencio cayó sobre el palacio como un velo denso y asfixiante. No hubo campanas, no hubo tambores. La quietud misma era el anuncio de que algo estaba a punto de suceder. Los corredores fueron cerrados con pesados portones y antorchas encendidas arrojaban una luz temblorosa que hacía parecer que las sombras respiraban. Nadie en el exterior supo nada. Las puertas del harén se cerraron con un eco seco y tras ellas comenzó un cortejo siniestro. Los eunucos entraron en los aposentos de las concubinas sin pronunciar palabra. Sus pasos eran calculados, exactos, como si hubiesen ensayado aquel momento durante años. Algunos llevaban faroles, otros cofres pequeños, otros simples cuerdas de seda negra enrolladas en la cintura. No era una redada ruidosa, sino una procesión inquietante. Se presentaban uno a uno en las habitaciones, inclinaban apenas la cabeza y señalaban la salida. Las concubinas entendieron al instante. No era una invitación, era una orden. Las mujeres, vestidas con sus túnicas más finas, pues se les había dicho que asistirían a un rito en honor al emperador. Avanzaban con rostros tensos, algunas llorando en silencio, otras rígidas, como estatuas vivientes. El sonido de las sandalias arrastrándose por el suelo de mármol se mezclaba con el crujido de la seda. Nadie se atrevía a hablar, porque hasta el susurro más pequeño parecía capaz de invocar una desgracia inmediata. A medida que el cortejo avanzaba, las antorchas iluminaban pinturas antiguas de emperadores pasados, cuyos ojos parecían seguirlas. Las concubinas sentían que esos retratos no eran un homenaje, sino testigos implacables de lo que iba a suceder. Una de ellas, con voz temblorosa, preguntó a dónde las llevaban. Nadie respondió. El silencio fue la única respuesta, un silencio tan pesado que aplastaba cualquier intento de esperanza. Las llevaron hacia los jardines interiores, aquellos que habían estado prohibidos durante años a toda la corte. Se decía que allí descansaban tumbas secretas, que bajo la tierra cubierta de lirios había corredores subterráneos, donde se guardaban reliquias de antiguos monarcas. Ahora, ese lugar olvidado se abría de nuevo, iluminado por el fuego que lanzaba sombras retorcidas sobre los árboles. Una a una, las concubinas fueron conducidas a ese espacio, escoltadas por filas de eunucos que no mostraban ni ira ni compasión. No había soldados, no había gritos. El silencio era absoluto,
como si el propio palacio hubiera jurado callar para siempre. Algunas mujeres intentaron rezar, murmurando plegarias entre dientes, pero sus voces se apagaron pronto bajo el peso de la oscuridad. El ritual no tenía música ni himnos, era un acto calculado para no dejar huella. Las concubinas, dispuestas en círculo, miraban al suelo, evitando cruzar miradas, sabiendo que cualquier gesto podía quebrar el frágil control que mantenían. El aire olía a tierra húmeda y a incienso, una mezcla sofocante que impregnaba cada respiración. En ese momento, cuando todo estaba dispuesto, un eunuco anciano levantó un pergamino en blanco y todos comprendieron el mensaje. El silencio no necesitaba palabras escritas, porque era más fuerte cuando quedaba en la penumbra de lo no dicho. Entonces comenzó el verdadero ritual, no con violencia explícita, sino con el peso de una desaparición cuidadosamente orquestada. Esa noche, detrás de los muros cerrados del palacio, el destino de las concubinas se cumplió bajo el nombre del honor. Afuera, la ciudad dormía, ignorante. Adentro, el silencio reinaba, eterno, mientras las sombras del jardín absorbían para siempre la memoria de aquellas mujeres. Parte 10. Al amanecer, el palacio despertó con una calma inquietante. Las aves, que solían llenar los jardines con su canto, parecían haberse marchado. Las fuentes corrían en silencio, como si el agua misma supiera lo que había ocurrido. Los sirvientes caminaban con la cabeza baja, los pasos medidos, evitando mirarse entre ellos. Era como si todos hubiesen hecho un juramento tácito, no hablar de lo sucedido, no mirar de frente a la verdad. Las concubinas ya no estaban. Los corredores que la noche anterior rebosaban de voces apagadas, ahora eran un vacío absoluto. Las estancias donde ellas solían dormir tenían las camas tendidas, los cofres cerrados y las lámparas apagadas. Todo en perfecto orden, como si las mujeres jamás hubieran existido. Era un orden tan pulcro que resultaba escalofriante, porque ese vacío no era casualidad. Era un vacío diseñado, calculado para borrar cualquier rastro de vida. En los registros oficiales del palacio, sus nombres aparecieron tachados o transformados en simples números, como si nunca hubiesen sido personas, sino meros objetos que podían sumarse o restarse. Nadie debía recordarlas, nadie debía pronunciarlas. Los cronistas recibieron instrucciones precisas: escribir que, tras la muerte del emperador, las concubinas fueron enviadas a monasterios en regiones lejanas, donde dedicarían su existencia a rezar por la estabilidad del imperio. Era una mentira cuidadosamente construida, destinada a calmar la conciencia del pueblo y a blindar la imagen del nuevo gobernante. Pero las paredes, aunque calladas, conservaban el eco de la verdad. Los guardias que habían custodiado los jardines prohibidos no decían palabra, pero en sus ojos quedaba un brillo de horror. Las sirvientas que habían servido las últimas bandejas de té no lloraban, pero sus manos temblaban al llevar bandejas vacías. Todo en el palacio estaba impregnado de una tensión invisible, como si un secreto enterrado se filtrara lentamente por las grietas. Mientras tanto, en los salones dorados, el heredero, ya proclamado emperador, se sentaba en el trono con gesto solemne. Recibía felicitaciones, escuchaba alabanzas, aceptaba obsequios. Los cortesanos se inclinaban ante él como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevía a mencionar las ausencias. En su voz, cuando agradecía, no había temblor alguno. El silencio se había convertido en parte del nuevo reinado. Esa misma tarde, los jardines se abrieron de nuevo al sol.
Los lirios parecían más altos, los senderos recién barridos, las fuentes cristalinas. El espectáculo era de pureza, como si la naturaleza misma hubiera limpiado lo que allí había ocurrido. Y sin embargo, cada pétalo, cada piedra, parecía guardar un secreto oscuro. El rumor de las desapariciones se extendía en silencio, transmitido de boca en boca por los pocos testigos que no podían olvidar. El pueblo jamás supo la verdad. Para ellos, las concubinas vivían aún, ocultas en templos distantes, dedicando sus plegarias al emperador muerto. Nadie en la ciudad sospechaba que, en realidad, esas voces ya habían sido apagadas para siempre. El nuevo imperio comenzaba su andadura sobre un vacío sepulcral, construido no solo con la muerte del antiguo monarca, sino también con la desaparición de todas aquellas mujeres que lo habían acompañado. Así, los jardines del palacio quedaron hermosos a la vista, pero convertidos en cementerios sin nombre en la memoria de quienes sabían. Y aunque el tiempo avanzaba, el eco de las concubinas desaparecidas se adhería a las piedras, invisible pero imborrable, como una sombra que ni el sol más brillante podía disipar. Parte 11. El tiempo pasó, pero la memoria prohibida nunca se extinguió del todo. Quienes habían presenciado aquella noche guardaban el silencio como una segunda piel, porque sabían que una sola palabra podría sellar su destino. Sin embargo, en los rincones oscuros del palacio, entre los pliegues de los muros y las sombras de los corredores, los ecos permanecían vivos. Bastaba un murmullo apenas perceptible para reavivar la sospecha de lo ocurrido. Algunos eunucos ancianos, en sus últimos años, confiaron fragmentos de la verdad a discípulos de confianza. Nunca lo hicieron con claridad, sino con metáforas, con frases enigmáticas. Hablaban de flores enterradas junto al árbol caído, de espejos cubiertos que nunca debían destaparse. Los jóvenes escuchaban con temor, comprendiendo que esas palabras no debían salir de la penumbra. Así, la historia se transmitía como un veneno lento, gota a gota, generación tras generación. También hubo cortesanos que, en noches de embriaguez, se atrevían a insinuar que el jardín más hermoso del palacio estaba regado con lágrimas humanas. Al amanecer, se arrepentían y callaban, temiendo que sus propios sirvientes repitieran esas frases. La verdad flotaba como un fantasma, invisible, pero siempre presente. Los cronistas oficiales se encargaron de cubrir todo con un barniz de perfección. En los anales quedó escrito que las concubinas habían sido trasladadas a templos lejanos, que vestían túnicas blancas y rezaban en honor del difunto. Algunos incluso añadieron que se convirtieron en ejemplo de devoción. Pero los más perspicaces comprendieron que esas páginas no eran más que máscaras, relatos diseñados para encubrir un silencio imposible de nombrar. Con los años, los rumores se transformaron en leyendas. Se decía que en los pasillos del palacio aún podían escucharse los suspiros de las concubinas, o que en las noches sin luna se veían figuras femeninas caminando entre los lirios, vestidas con velos negros. El pueblo repetía esas historias en voz baja, convencido de que recordar era peligroso, pero incapaz de olvidar por completo. Algunos monjes, en monasterios aislados, afirmaban haber recibido a ciertas mujeres que decían haber sido concubinas, exiliadas en secreto. Sin embargo, nunca mostraban pruebas, y sus relatos eran tan contradictorios que resultaba imposible saber si eran verdades ocultas o meras invenciones para atraer peregrinos. La incertidumbre misma se convirtió en un muro que protegía el secreto.
Lo cierto era que nadie podía señalar una tumba, ni un altar, ni un nombre verdadero. Las concubinas habían desaparecido del mundo oficial, reducidas a un vacío cuidadosamente construido. Pero ese vacío hablaba por sí mismo, porque las ausencias pesan más que las presencias, y cada rincón vacío en el palacio era un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Así, la memoria prohibida se mantuvo viva en las sombras, como una herida que nunca cicatriza del todo. No importaba cuánto esfuerzo hiciera el poder por borrar el pasado. Siempre quedaban rastros, susurros, preguntas que nadie se atrevía a responder. Y cuanto más se intentaba ocultar la verdad, más se convertía en un espectro que acechaba al nuevo imperio desde lo más profundo de la historia. Parte 12. Y ahora, mientras cierro los ojos y dejo que el eco de aquellos hechos resuene en mi memoria, comprendo que esta historia nunca fue solo del pasado. El destino de las concubinas, sellado entre muros de jade y jardines silenciosos, no pertenece únicamente a una dinastía extinguida. Es una advertencia, un espejo oscuro que refleja lo que ocurre cada vez que el poder se siente amenazado por quienes saben demasiado. Porque lo verdaderamente inquietante no es que esas mujeres desaparecieran sin dejar huella, sino que el mundo entero aceptara la mentira. El pueblo creyó en los monasterios, los cronistas escribieron lo que se les ordenó, los cortesanos callaron para salvar sus propias vidas. El silencio fue compartido, cultivado, protegido como un tesoro. Y ese silencio, más que la muerte, fue la verdadera condena. El poder, lo sabemos, no soporta los testigos incómodos. No tolera los recuerdos que contradicen la versión oficial. Por eso, cuando necesita consolidarse, siempre comienza de la misma manera, borrando voces, tachando nombres, convirtiendo personas en sombras. No importa si se trata de un emperador en la antigüedad o de un líder en cualquier época. La tentación de silenciar para controlar es eterna. Las concubinas no murieron solo como mujeres olvidadas, murieron como símbolos de lo que sucede cuando la verdad se convierte en un peligro. Su desaparición no fue un hecho aislado, fue un recordatorio de que el poder no duda en sacrificar lo humano para preservar la ilusión de estabilidad. Y el eco de sus pasos ausentes aún vibra en cada rincón donde alguien se atreve a preguntar: ¿qué fue de ellas? La lección es clara, aunque perturbadora. Cada vez que aceptamos el silencio impuesto, cada vez que permitimos que se borre una historia incómoda, repetimos la tragedia de aquellas mujeres. El olvido se convierte en complicidad y el miedo en herramienta de los poderosos. Por eso, al escuchar este relato, no basta con sentir horror o lástima. Hay que escuchar lo que murmura desde la sombra, que el poder se sostiene en nuestra obediencia y que el silencio de unos pocos puede arrastrar a todos. Así como las concubinas fueron devoradas por un pacto oscuro, también nosotros podemos serlo si olvidamos que la memoria es la única defensa contra la desaparición. El emperador murió, y con él se apagaron las voces de sus mujeres,